habéis podido comer, aunque estamos un poco justillos de tiempo. Y continuando un poquillo con las intervenciones de esta mañana, por un poco centrarnos en el mundo emprendedor y viendo las oportunidades que se pueden presentar, pues montamos esta mesa redonda y si os parece, yo os voy lanzando así preguntillas un poco de forma informal y con total confianza y vamos soltando un poco lo que nos pase por la cabeza o lo que nos apetezca contar y siempre que sirva como enriquecimiento para toda la gente que está aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, sobra decir quiénes son, ya se han presentado, ya nos han contado un poquito su trayectoria. Y entonces, siempre se habla, ¿no? Por entrar un poquito ya en el tema, de la aventura americana, del sueño americano. ¿Por qué elegisteis Estados Unidos? ¿Cómo es que llegáis aquí y descartáis otras opciones? ¿Quién se anima a empezar? Bueno, pues... ¿Hola? No. Bueno, pues nada, os voy contando. Hello. Sí, bueno, pues no, la verdad es que yo cuando decidí venir aquí es que en España era el desierto en cuanto a inversión en startups, ¿no? Que los inversores españoles, los pocos que había, que sería Caviedes y algún otro loco, pues nadie invertía en startups, pues a no ser que tuvieran los pocos que invertían un modelo de negocio muy probado, ingresos y tal, ¿no? Yo venía a tecnología, era una locura, entonces pues pensé que Silicon Valley era el sitio para estar. Es cierto que en España en los últimos 5 años la situación ha cambiado totalmente. O sea, hay fondos en España de 70 millones, 100 millones, cosa que hace solo 5 años pues parecía impensable. Y ahora startups españolas están levantando rondas pues de 10, 20 millones, incluso solo de dinero español, que está muy bien. Y otra parte, ingrediente importante para un ecosistema es que hay fondos europeos e internacionales entrando en startups españolas, lo que es también pues una maravilla porque se van dando cuenta de que en España pues hay talento muy bueno. Eso es innegable. La verdad es que yo con la gente que he tenido siempre en Bilbao pues me daba la impresión de que no tenía nada que envidiar con el talento de Silicon Valley y desde luego que eso es una ventaja muy importante. En ese momento me pareció que era lo que tenía que hacer, pues ir a Silicon Valley, que era donde podía dar visibilidad y que una startup muy tecnológica pues tuviera éxito. Sí, bueno, yo comentaría que también es importante estar en el ecosistema correcto, ¿no? Esto es como si tú te dedicas a hacer cine, quieres irte a Los Ángeles, a Hollywood, si estás en el mundo de la moda, te vas a París o a Milán, si estás en el mundo de las finanzas, te vienes aquí a Nueva York, pues en la tecnología, en la innovación, en la creación de empresas, creación de riqueza, de valor, innovación y empresas que cambien el mundo de forma muy rápida, pues te vas donde hay un ecosistema bastante maduro, ¿no? Y un ecosistema no solamente tener ideas, es talento, son abogados. A ver, vamos a utilizar el micrófono. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el ecosistema que los dos habéis hablado, así que solo por aportar un tono un poco distinto, yo voy a hablar de la parte emocional y de hecho creo que tiene un poco que ver con la presentación de Luis esta mañana. Yo trabajé 6-7 años en España antes de buscar la extranjería y empezar a recorrer el mundo. Y a mí lo que me movió en ese momento fue la pasión. Me encanta mi trabajo y quería que me siguiera encantando. Y tuve una cultura empresarial en España, quizás fue solo mala suerte, pero a mí no me permitieron crecer y yo veía que tenía un techo. Y yo fui buscando oportunidades para poder crecer profesionalmente. Y bueno, quizá, desgraciadamente, sea la palabra correcta, eso no sucedió en mi país, sino que cuando salí fuera, la gente me miraba y me decía, no hay límites, tus límites son tus propios sueños y si estás aquí yo te voy a dejar perseguirlos. O sea, que hablas que... Ahora no soy el mío, ¿no? Nos vamos a ir pasando. Pues, o sea, habláis un poco de eso, de generar que exista ese ecosistema, que el ambiente alrededor pues ayude, ¿no? A incentivar todo esto. Se habla siempre de Silicon Valley como centro y como reino absoluto en el tema del emprendimiento, pero dentro de Estados Unidos, ¿qué otras capitales o qué otras plazas consideráis que son punteras y en qué sector? Bien, ahora
ahora me han dicho que habéis funcionado esto. No. Hola. Pues están engañados. Hola. Te pasamos el micrófono. Hola. Bueno, sí, la verdad es que Silicon Valley es lo que más se comenta y luego pues le dejo a Iñaki hablar más de lo que conoce, que es Nueva York, pero están saliendo, pues está en Los Ángeles, pues startups como Snapchat pues han sacado un nuevo sitio que es pues el Silicon Beach, pues que estás ahí en la playita entre startups. Y luego creo que en Austin, Texas, también se está creando pues un ecosistema bastante chulo con buena universidad y unos costes bastante más baratos. Sí, o sea, al final necesitas talento, ¿no? Y al final si tú quieres hacer una startup, pues al final no necesitas mucho talento, necesitas 4 o 5 ingenieros que sean un poco ingenuos y que quieran cambiar el mundo, pero cuando quieres hacer que eso se convierta en una empresa de billones de dólares, necesitas tener talento y el talento viene o bien de las universidades o bien de empresas grandes bien consolidadas, ¿no? Por eso en Seattle también están saliendo muchas startups, ¿no? Porque ahora mismo es el segundo mayor polo de tecnología del mundo, mayor que Londres, Boston, Shanghai, etcétera. Pero como europeo, estar a 6 horas de diferencia con España es mucho más fácil que estar 9 horas de diferencia con España. Y cuando montas una empresa no es un plan de voy a ver qué hago en los próximos 2 años, me apetece irme a Silicon Valley, me apetece irme a Nueva York. Es un plan que puede ser los 7 años próximos de tu vida, los próximos 10 años de tu vida, y yo quería no romper la relación con España. Para que te hagas una idea, Silicon Valley no tiene vuelo directo con España, aunque creo que lo van a poner dentro de poco. Sí. Pero claro, es que rompes la relación totalmente. Es 9 horas de diferencia, cuando tú te levantas los otros se acuestan, no puedes hablar por teléfono y al final cuando vas a estar 7 años dedicado 15 horas al día trabajando en algo, por lo menos mantener la relación con España, pues irte en Navidades, poder ir en verano, una semana, ir a la boda de un amigo, te vas 4 días, yo tengo una amiga de Silicon Valley que se murió su padre y ni siquiera pudo ir al entierro porque no había vuelo directo y no llegaba al entierro. Y como europeo yo creo que es mucho más fácil estar en Nueva York, que mantiene la relación mucho más fluida con Europa que irte a Silicon Valley. Viviendo en San Francisco no puedo estar más de acuerdo. Y sí, ha habido un vuelo a Barcelona, pero van a abrir Iberia, abrir un vuelo a Madrid en mayo, abril del año que viene. Bueno, contestando a esta pregunta, grandes empresas tecnológicas, no solo las startups, están mirando abrir sedes en otros sitios por ciertos motivos que estábamos comentando. Hay un concepto de saturación, donde hay mercados, incluyendo el mismo San Francisco, donde yo vivo, seguro que todo el mundo sabéis lo caro que es. Hay ciertas zonas de San Francisco que son incluso más caras que Manhattan en Nueva York, la gente no puede terminar de entenderlo. Y lo que sucede es que hay muchas empresas donde la gente sigue siendo trabajadores, estamos hablando de poder vivir bien, y eso es uno de los motivos por lo que hay empresas como Nvidia, han abierto una sede en Boulder, Colorado, y estamos perdiendo cierto talento porque hay gente que dice, sí, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero si me permiten hacer mi trabajo en un sitio donde voy a tener una calidad de vida muy alta, entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes estas sedes en otros sitios, empiezas a tener talento. Porque si tú eres una empresa grande, puedes tomar tus decisiones, como Amazon, que ahora mismo está esta gran competición por ver dónde tiene su segunda sede. Pero si eres una empresa más pequeña, te hace falta inversión y talento, básicamente. Y al final, cuando las empresas grandes empiezan a moverse a esas sedes, tienes mayor capacidad para una startup para encontrar de forma más sencilla ese talento y esa inversión. Y a la hora... Se me oye, ¿no? Sí. A la hora de encontrar inversión, o sea, una segunda sede que estamos hablando, ¿no? De Amazon, ahora que hay como una lotería ahí a ver a quién le toca el premio. También se habla de grandes empresas que están intentando incorporar dentro de sus organigramas startups que les ayuden a, pues, en procesos más ágiles o a conseguir un poco, bueno, esa nueva vida otra vez dentro de, o una reactivación de, ¿no? Como una transfusión nueva para tal. ¿Cómo lo veis eso? ¿Veis que son buenas oportunidades? ¿Veis que la startup se acaba eclipsando? ¿O cómo lo veis? Sí, o sea, yo creo que las empresas grandes al final cuando quieren innovar y cuando tienen un modelo de negocio muy bien definido, pero que ven que el mundo está cambiando, que hay un cambio de paradigma, se tienen que adaptar al cambio, ahí tienen 3 opciones, ¿no? Una es comprar una startup que esté capturando esa nueva oportunidad, otra es hacer un partnership con esa startup y ir de la mano con la startup para capturar la oportunidad, y la tercera, que es la que siempre falla, es hacer
hacerlo ellos mismos. Es decir, bueno, pues en vez de comprar una empresa o colaborar con una startup, pues lo vamos a hacer desde cero. Y desde cero al final son proyectos de 3 años que al final no llegan a ningún sitio. Y entre las otras dos, que es colaborar, que muchas veces cuando colaboras también invierte en esa startup o comprarla, pues todo depende de cómo de buenas sean las empresas grandes trabajando con las pequeñas empresas, ¿no? Cisco, por ejemplo, o Google o Amazon están muy acostumbradas a comprar pues 20 empresas al año y saben cómo mantener la cultura de innovación de esa pequeña empresa y que continúen siendo ágiles en la forma que lanzan productos y capturan oportunidades dentro de la empresa grande. Hay otras empresas que compran una empresa pequeñita y la matan a los 6 meses, ¿no? Porque no saben ni cómo gestionar la innovación, la agilidad y la forma que tienen de trabajar, ¿no? Claro. Oye, en este sentido en España también ha habido cambios los últimos, yo diría que casi que solo 3 años. Es que, pues eso, como decía Iñaki, en Estados Unidos existe la cultura de invertir en startups y comprar startups desde siempre. Y en España, pues las empresas españolas no solo no compran startups, sino que hasta hace nada ni siquiera han colaborado con las startups. Parecía que estaba en otro mundo, ¿no? Las grandes corporaciones, las IBEX 35 de España, pues no han colaborado con startups. Y ahora ya por fin se están dando cuenta de que la innovación tiene que venir del mundo de las startups, que la innovación en las grandes empresas es prácticamente, pues bueno, por mucho que digan que sí, pues casi no existe, ¿no? La innovación real buena. Estaba pensando que, por una parte está la tesis inversora, ¿no? Y trabajando en inteligencia artificial hoy, hay muchas empresas que por eso se meten en este negocio, ¿no? Porque creen que pueden generar un éxito. Al final, los inversores buscan eso, poder invertir en alguien y si es comprado es la forma más directa de recuperar ese capital. Y por otra parte es interesante, hablabas de Google, de adquirir empresas y esa capacidad. Yo no trabajo en esa parte de Google de adquirir empresas, pero es curioso, como sí es cierto muchas veces, ver cómo se pueden integrar distintas culturas intentando al principio cambiar lo menos posible. Y un ejemplo es que recientemente en mi edificio se ha comprado una empresa de NLP, Natural Language Processing, y la planta de abajo de mi edificio ahora mismo todo el mundo habla en ruso. Que yo no hablo, pero es muy interesante ver cómo puede llegar una empresa nueva y sencillamente que tenga la capacidad de mantener su cultura, porque mantener su cultura quiere decir mantener su velocidad. Y ahora os lanzo una pregunta, porque bueno, siempre pasa que cada cierto tiempo se inventa un palabra que mola y la gente se queda así como flasheada. Y bueno, una que está muy de moda es el tema de transformación digital, que luego nos hablará Nuria, que no lo veo yo por ahí. Y hay otra que se ha puesto muy de moda, que la gente flipa, pero que nadie la aterriza. Y os desafío a cada uno de vosotros a que en una frase, 2, nos contéis qué es el blockchain. Yo creo que aquí el experto es Eneco, ¿no? No, que está invirtiendo además en cosas de... Está mirando si había alguien más para que lo conteste. Pues no, blockchain, bueno, es muy difícil de explicar en pocas palabras, pero lo interesante es que pues una persona que curiosamente no se sabe quién es en la vida real, pues inventó un día una tecnología que era la excusa para crear una moneda virtual, digamos, que era Bitcoin. Y resulta que esa tecnología en la que basó su moneda, pues es una tecnología potentísima que está preparada para revolucionar pues muchas partes de distintos sectores, ¿no? Y eso es lo que eso al hablar de blockchain creo que eso es lo más importante que me gusta contar, ¿no? Que es una nueva plataforma sobre la que crear tecnología de una forma descentralizada, que no es, básicamente el concepto más importante es que la típica empresa pues tiene un nodo central, que es una base de datos central, y luego pues unos nodos que conectan con la base central y cogen de la información. El libro, no sé cómo se llama exactamente, pero puedes encontrarlo en la web libroblockchain.com. El libro del blockchain, sí. Sí, yo creo que es más El de Alex, ¿no? Sí. Me toca. Te toca. Y voy a intentar explicar. A ver qué pasa. 2 Vamos frases, allá. Han tenido muchas más frases. No, Tengo un poquito de margen. lo he puesto con más, pero era una frase sola. Y si me he pasado hoy, perdonad. Pues allá voy yo con mi frase. Bien. Lo primero, como estaba diciendo Eneco,
separar muy importante lo que es el blockchain, es la fundación de esa tecnología, versus Bitcoin. Dos cosas distintas. Vamos a hablar solo de blockchain, no de coins. ¿Qué es blockchain? Blockchain es una tecnología descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Una única base de datos. ¿Ok? Única base de datos. ¿Y esto por qué es importante? Si tú tuvieras una única base de datos, que todo el mundo pudiera acceder a ella y que lo que hubiera en esa base de datos fuera real, siempre, ¿para qué te hace falta un banco? ¿Para qué te hace falta un intermediario? Ya tienes una base de datos que es pública, donde pone la cantidad de dinero que tiene todo el mundo. Ahora, no todo el mundo tiene derecho a leerlo, pero hay una base de datos única que está todo ahí. Y vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con el transporte de mercancías? Imaginaos todos los rollos legales cuando quieres enviar algo de A a B pasando por 30 puertos. Imaginaos que existiera una base de datos central donde todos los puntos donde ha pasado incluso una lechuga desde que se ha fabricado, una lechuga desde donde haya crecido hasta que llega a tu hamburguesa. Una tecnología como blockchain, y esa es la promesa, puede aportar esta clase de cosas. No está mal, ¿eh? Muy bien, te la compro, ¿eh? Vale. ¿Y cómo creéis que el blockchain puede ayudar a las startups a financiarse? Porque sí es cierto que alguna ICO ha salido por ahí que ha sido una barbaridad, una burrada. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues alguien se inventó un uso dentro de una blockchain específica que se llama Ethereum, que sería la número 2 después de la de Bitcoin, y se le ocurrió que había una forma de hacer una especie como si el equivalente a levantar dinero de capital riesgo, o más parecido a salir a bolsa, pero en un mercado de criptomonedas. Básicamente lo que se llaman las ICOs, Initial Coin Offerings, es que una startup sale al mercado y dice, bueno, pues yo tengo esta tecnología y pido al mercado pues X millones para desarrollar esta tecnología. En general son startups que ni siquiera han desarrollado nada todavía, que es lo más curioso. Y entonces, en la locura en la que estamos de las criptomonedas, pues ha habido gente que ha levantado pues tranquilamente 200 millones en una semana, 25 millones que levantó un chaval de Madrid, que es un proyecto que se llama Aragon, que levantó 25 millones en minutos, que podía haber levantado más, pero era el límite que quería, que no quería más el chaval, que es muy majo. Entonces, esto ha desatado una fiebre de ICOs en la que pues ahora creo que ahora cada semana, hace tiempo que no lo sigo porque al principio estaba muy atento y ahora me parece una locura, pues cada semana hay 100 o 200 de estas especies de salida a bolsa en Bitcoin. O sea, la gente invierte, nada, ni en euros ni dólares ni nada, invierte sus monedas virtuales, Ethereum, que es el equivalente a Bitcoin, en estas startups. Estamos hablando de millones y millones. Igual se han invertido en los últimos meses, pues no sé si era 1.500 millones, el equivalente a 1.500 millones de dólares en estos proyectos que, y aquí viene la parte mala, la mayoría de ellos son pues una especie de scam, una especie de medio timo. Entonces, ahora pues está un poco en duda este modelo, porque ha habido gente que ha dicho, ¿cómo puede ser que esto se haya levantado 20 millones con nada? Pues yo me invento una tontería, pongo un equipo y levanto pues 2 millones, 10, estas cosas están pasando. Ahora el mercado ya se está normalizando, los proyectos malos pues no están consiguiendo la financiación y los buenos pues vuelven a conseguirlo. Muy bien. Y siguiendo un poquillo con lo que hablábamos antes, que hablaba contigo, David, del tema de inteligencia artificial, hacíamos como una reflexión acerca del tema de los algoritmos, de que fenomenal que nos facilitan a todos la vida, pues poníamos el ejemplo de Netflix, ¿no? Cuando te dice, tienes que ver esta película que con un 98% de probabilidades te va a gustar. Y yo te decía, no, que yo, coño, déjame equivocar, ¿no? Y déjame a mí ver 5 minutos de película y diga, vaya porquería que he elegido, qué mal gusto tengo y tal, ¿no? ¿No creéis que la artificial sí que cada vez es más inteligente, pero la humana puede llegar a ser más tonta? Interesante pregunta. Es curioso porque realmente cuando hablamos de esto, y esto es mi día a día en el trabajo, porque yo estoy en la parte de negocio, de producto y de operaciones, ya no estamos hablando de tecnología, no hablamos de inteligencia artificial. Tú puedes tener un modelo que haga algo de una forma estupenda. Y ahora la pregunta, y por eso yo siempre hablo, que es lo mismo para blockchain o para inteligencia artificial, no me digas qué tecnología usas, dime qué estás creando con ella, ¿no? Y esto es un ejemplo, porque quizá
Tú a 10 product managers distintos les das el mismo modelo de inteligencia artificial. En este ejemplo, uno que sea es, te digo exactamente lo que cada persona de esta sala quiere ver mañana. Esa tecnología va a existir. Y ahora 10 personas distintas crearán 10 productos distintos con esa misma tecnología. Así que en ese sentido sigue siendo cuál es el valor de la empresa. Con esta tecnología tan potente, ¿cómo la quieres usar? No me digas que solo tienes esto, sino sé creativo y plantea algo bien. Porque creo que si te damos la misma película todos los días, no te va a hacer demasiada gracia No. esto. Muy bien. Y volviendo un poco y cambiando hacia tema social, ¿no? Vosotros que tenéis proyectos aquí en Estados Unidos, en Europa siempre ha habido mayor protección social, ¿no? hacia la población, y los gobiernos invierten muchísimo en este tipo de recursos. Aquí no tanto, aquí no, tú tienes que buscar un poco más la vida. ¿Qué papel juegan las startups en este rol? ¿Qué tipo de inversiones realizan a nivel social? ¿Cuál es su impacto social, ¿no? Bueno, el impacto social al final, de forma indirecta, es la creación de empleos, desarrollo de talentos, desarrollo de empleabilidad de los empleados, ¿no? Al final nosotros tenemos gente muy junior que después de haber pasado 2 años con nosotros, su empleabilidad y su valor en el mercado aumenta de forma exponencial, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que las startups tengan un rol directo o consciente a la hora de montar la empresa de tener un impacto positivo en la sociedad. Aunque sí que es verdad que todos hacemos una startup porque hay una ilusión de que estás generando un valor a un cliente final, pero si tienes lo que le llaman un double bottom line, que es, o sea, yo creo riqueza, pero además contribuyo a hacer un mundo mejor, pues te quedas doblemente satisfecho, pero no es el objetivo inicial, sino que el objetivo inicial es creación de valor y creación de riqueza, Uh-huh. y lo que te hace más feliz a la hora de trabajar. Oye, esto no se podía hacer antes, ahora se puede hacer, ¿por qué no ofrecemos esto a un cliente? No, que esto lo decía mucho Steve Jobs, ¿no? Que innovar y crear una empresa es muy fácil. Tú miras las cosas que se pueden hacer de una forma diferente como se hacían antes y te lanzas a hacerlas, ¿no? Yo diría que innovar de alguna forma es mirar al futuro. Y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos. Así que, más que hablar de qué es la innovación, os voy a dar un ejemplo de la cultura en la empresa en la que trabajo yo y cómo hago yo mismo con mi equipo cuando hablamos de definir goles, ¿no? En plan, ¿qué es? Seguro que lo traduciré mal. ¿Qué es los objetivos, ¿no? de la empresa para cada quarter? Muchas veces yo a mis empleados les digo lo que necesito que ellos consigan y luego siempre les doy un reto. Les digo, bueno, ¿qué es lo que vais a hacer vosotros que sea distinto? Dicen, no sé. Si no sabes, no estás intentando cambiar nada. Y dar retos a la gente, al final es crear una cultura que genere esa innovación. Y muchas veces, incluso ellos cuando me dan retos, yo les pregunto, ¿qué posibilidades tienes de conseguir esto? Y me dicen, muy altas, creo que lo voy a conseguir. Digo yo, entonces esto no es un reto de verdad. Si fuera un reto de verdad, me estarías planteando algo que crees que a ti te ilusiona, que crees que podría aportar mucho valor a tu trabajo y que además crees que es muy complicado de conseguir. Porque es cuando te fijas una meta que está tan lejos lo que te hace que salgas corriendo y algún día quizá conseguir. Muy bien. Y como emprendedores, ¿qué es mejor? ¿1 euro de un cliente o 1 euro de un inversor? Bueno, pues comparado con la pregunta de innovación, esta está chupada, ¿no? No, es cierto que como emprendedor, que muchas veces estás ahí pues en fundraising, levantando pasta, buscando pasta de inversores, te llegan los ingresos de un cliente y eso es el paraíso. O sea, es que es desde luego que no hay ninguna duda que es 1000 veces mejor. Sí, claro, pero, o sea, por supuesto, ¿no? Primero que te lo diese un cliente, pero cuando haces innovación basada en producto, ¿no? Todas mis empresas han sido muy product driven, ¿no? Que están basadas en un producto, el producto al final lo tienes que crear antes de venderlo. Ojalá en Kickstarter esto sí que te pasa, ¿no? Que antes de hacer un producto ya hay clientes que te lo están comprando, pero por regla general tú primero tienes que invertir en un producto que a lo mejor te lleva 1 año hacerlo bien y entonces lo empiezas a comercializar, pero es que además cuando lo comercializas no llegas y de un día para otro tienes cientos de clientes, sino que en el producto tienes que continuar innovando y mejorándolo e invirtiendo y los clientes crecen de forma muy lenta al principio y hasta que los clientes vienen de forma masiva pues estás en pérdidas. Al final tiene que salir ese dinero de algún sitio y sí que hay gente que se financia con Kickstarter o este tipo de modelos
que tú dices, yo quiero hacer esto, si me lo compras por adelantado yo lo hago. Entonces ya te garantizas que hay alguien que lo va a comprar, pero no suele ser la regla y al final ya alguien te tiene que invertir para crear ese producto. Me ha llegado mucha gente solo con ideas de productos y yo como consejero de startups y demás, a esta gente que está en un momento tan inicial y a veces, y creo que lo hemos hablado antes, que les cuesta empezar, tirarse hacia adelante, creo que Neko lo comentaba antes. Yo a todas estas personas que me venían con esta idea les decía, deja de contarme esto, vete en este restaurante a esa mesa, cuéntale tu idea y que te den 10 euros. Me miraron un poco acojonados y decía, si no eres capaz de tu idea, de ir a contárselo a cualquiera que esté en este restaurante y pedirles algo de dinero, entonces de verdad es que no te lo crees o no sabes lo que estás haciendo, porque puedes encontrar una fase muy inicial de una idea, un market validation, solo contándoselo a alguien y pidiéndole algo, aunque solo sea 1 euro. Y decir, 1 euro, por cierto, esto no lo vas a recuperar, esto ni siquiera es una inversión. Sencillamente estás pidiendo dinero a alguien porque cree que tu idea es tan cojonuda que algún día con ese euro se hará realidad, porque te está dando el valor para seguir adelante. Y estas plataformas que hay, que mediante crowdfunding puedes entrar en startups y todo eso, para el inversor puede estar fenomenal porque puedes diversificar un montón, pero para una startup tener tantos minoritarios con 100 euros, 50 euros, 300 euros, ¿no es una locura gestionar todo eso? Si lo tuvieses que hacer tú por tu cuenta, sí. O sea, la gracia de estas plataformas como AngelList, que cualquier persona con 50 euros puede invertir en una startup. En España está Crowdcube, ¿no? Creo que es. Crowdcube también. Crowdcube también. Hay varias empresas en España. Lo que pasa es que la propia plataforma te permite gestionar a todos estos minoritarios, porque si lo tuvieses que hacer tú sin la ayuda de un intermediario, solamente en el nivel de reporting, de recolección de firmas, cada vez que tienes que ir a notarías o lo que sea, sería una locura, y por eso lo concentras todo en una plataforma que te hace de marketplace o de intermediario de inversores minoritarios. Yo creo que esto está ayudando a un montón de empresas en cualquier lugar del mundo a conseguir la financiación inicial de los primeros 200.000, 300.000 euros, que es lo que te permite validar una idea de negocio. Muy bien. Quiero añadir una cosa, yo estoy muy a favor de estas plataformas, incluso muchas veces no es tener demasiados minoritarios. Contestando a esto, no es una plataforma de crowdfunding. Hemos visto empresas que nos llegan a invertir con nosotros y cuando vemos cómo es su planilla, en aquella ronda de Friends, Family and Fools, hay gente que coge dinero de cualquiera y les da porcentajes ridículos de empresas diferentes y desgraciadamente hemos visto cómo se ha convertido en una limitación. Porque luego llegas con alguien serio, cuando quieres ir con un VC serio a hacer una serie A, donde llegan, ven eso y dicen, no, me encanta vuestra empresa y vuestra idea, pero hasta que esto no esté solucionado no se puede meter pasta en una empresa que tenga esta cantidad. Y por entrar en recta final ya, ¿cuál es vuestro libro de cabecera? Y uno más que recomendéis. Bien, a mí un libro que leí hace años que me enseñó cosas bastante interesantes que no había leído en otros libros, se llama El libro negro del emprendedor. En este libro pues se hablan de los típicos errores que cometen los emprendedores y la verdad es que me pareció interesante. Es un libro pues pequeñito y que se lo he recomendado a gente, incluso ha habido emprendedores que hace años se lo he regalado por gente que estaba empezando porque me parecía una buena forma de empezar. Yo, más que un libro, a mí me gusta mucho leer biografías, ¿no? Biografías de alguien a quien me gustaría parecerme, ¿no? Lo he contado en mi charla, ¿no? Que cuando estaba en el instituto pues leía biografías de científicos, yo quería parecerme a algún premio Nobel, ¿no? Pues hay desde documentales hasta películas, a libros, que te puedes leer la biografía de cualquier persona, y yo creo que los role models te inspiran mucho, ¿no? Porque ves que la gente, muchos de ellos han tenido orígenes muy parecidos a los tuyos. Cuando más se parece a alguien en el momento de partida como tú eres ahora, pues mucho más inspiradora es esa historia de ese role model, ¿no? Y puede ser, si te gusta la política, de cualquier político, si te gusta la ciencia, de cualquier científico, si te gusta el mundo de la innovación y de la empresa, pues la biografía de cualquier emprendedor o empresario de éxito a quien tú admires, ¿no? Pues obviamente pues la biografía de Steve Jobs. Y después a nivel de startups, me gusta mucho el último libro de Bill Horowitz, el de The Hard Thing About the Hard Things, que te cuentan no todas las historias bonitas de las startups, sino todas las historias realmente duras de qué pasa cuando te quedas sin dinero, cómo lo vives, que casi estás llorando de continuo, tienes depresiones, y que esto es más común de lo que la gente piensa cuando
cuando la gente ve una historia de éxito, ¿no? Que al final todos pasan por momentos muy, muy duros y muy negativos cuando estás creciendo una empresa. Pues yo voy a contestar con un podcast. Tim Ferriss, no sé si le conoceréis alguno, me parece un gran fenómeno. Hay mucha gente que le conoce porque escribió el libro del 4-Hour Workweek, la semana de 4 horas, y también escribió el libro de el cuerpo en 4 horas o cocinar en 4 horas. Muy interesante. Y este tipo ha creado un podcast genial donde se dedica a entrevistar a gente que sean magníficos en cualquier cosa. Desde luego, desde empresarios hasta ajedrecistas, gente que es muy buena, que tiene al final mucha pasión. La verdad es que me encanta escucharlo porque es conocer a gente que tiene verdaderas pasiones por resolver cosas. Y hablando de un libro, cuando has dicho un libro, lo primero que me ha venido a la cabeza, la verdad, no ha sido nada que tenga que ver con negocio, nada por el estilo. Es un libro de pequeño, leí de fantasía, El 8, de Catherine Neville. Y siempre me acuerdo de ese libro porque creo que parte de mi persona es esa pasión, esa ilusión, esa creatividad, y creo que la ciencia ficción de alguna forma me da eso. Y para terminar, terminamos con un consejo, cada uno, para directivos, para emprendedores, para la vida, para lo que queráis. ¿Quién empieza? O sea, una cosa bastante obvia, pero es no parar de aprender, ¿no? Y al final se aprende en 2 sitios, ¿no? O bien en centros donde te puedan formar, que pueden ser universidades, centros, cursos, programas, etcétera, o rodeándote de gente que te pueda inspirar y te genere inquietudes. Es muy importante que cuando te unas a una empresa sepas muy bien con quién vas a estar trabajando. Más que la empresa en sí, antes creo que lo comentaba Luis, más que la empresa, el objetivo de la empresa es quién va a ser tu jefe, quién va a ser parte de tu equipo, porque esos son los que te van a empujar a ser cada día mejor, los que te van a generar inquietudes, te van a crear ese peer pressure de tú querer ser mejor cada día y querer competir de forma sana con la gente que te rodea. Y yo creo que es muy importante no parar de aprender, y para aprender eso, rodearte de gente de quien te puedas formar. Pues sí, sería aprender y trabajar. Me acuerdo mi padre solía decir, bueno, era un lingüista cuando era joven, ¿no? Que nadie ha triunfado en su vida durmiendo 12 horas al día, ¿no? Y yo creo que el emprendedor para triunfar pues tiene que tener como mínimo es que vas a trabajar un montón, ¿eh? O sea, eso es una condición necesaria pero no suficiente. Luego hace falta más cosas para triunfar, pero como mínimo pues hay que trabajar un montón. Yo tengo una sugerencia para todos los que estamos en esta sala hoy, que es crear comunidades. Creo que hay muchos otros países que han hecho un mejor trabajo que nosotros en juntarse y afrontar juntos riesgos y crear una comunidad, no como individuos intentando pelear y sacar adelante, que seguirá siendo muy muy difícil. Pero bueno, estamos aquí en el Instituto Cervantes. Yo estoy aquí porque aunque trabaje en San Francisco y Silicon Valley, me une el amor a mi tierra. Y estoy aquí en Nueva York hablando en español de mi trabajo, que a veces me cuesta un poco porque nunca hablo de business en español, pero me parece una cosa maravillosa. Así que si pudiéramos sacar algo que fuera crear una comunidad aquí, me encantaría que esto sucediera. Pues nada, muchas gracias.